bienvenidos a unas pulsaciones económicas más. En esta ocasión vamos a hablar de la deuda pública. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que a lo largo de su administración no se ha contraído deuda nueva. Desafortunadamente los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dicen otra cosa. Permítanme compartir con ustedes pantalla para ver esto de la manera más clara posible. A ver, aquí tenemos la deuda total del sector público federal denominada en pesos, es decir, es la deuda interna que se denomina en pesos más la deuda externa que se denomina en dólares, pero todo calculado en pesos para poder comparar. En noviembre de 2018, el último mes del gobierno de Peña Nieto y punto de partida de la administración de Andrés Manuel López Obrador, esta deuda total del sector público federal sumaba, redondeó la cifra, 10.7 millones de pesos. 10.7 millones de pesos. A mayo pasado, último mes para el cual tenemos información, esta deuda total del sector público federal sumaba ya 12.3 millones de pesos, lo cual dio como resultado un incremento del 14.7%. Todo esto, insisto, con los datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismos que nos permiten concluir que en lo que va de la actual administración, la deuda del sector público federal sí ha aumentado. Si esto es grave, y ya vamos a ver por qué, hay que tomar en cuenta o preguntarnos si esta nueva deuda cumple con lo que dice el artículo 73 constitucional, en el sentido de que ningún empréstito podrá celebrarse, sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. Déjenme poner un ejemplo. Si el gobierno contrae deuda para construir escuelas públicas en las cuales no se van a cobrar colegiaturas, no se estaría cumpliendo con este requisito. Porque esa deuda contraída para construir escuelas públicas en las cuales no se van a cobrar colegiaturas no producen un incremento en los ingresos públicos y por lo tanto ese tipo de deuda no se justificaría, es más, estrictamente hablando sería inconstitucional. Pero si el gobierno contrae deuda para construir una carretera y los cálculos están bien hechos y no hubo corrupción y se va a cobrar peaje a quienes transitan por esa carretera, bueno, pues ese endeudamiento sí estaría produciendo un incremento en los ingresos públicos con los cuales ir liquidando esta deuda. Y aquí la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuánto de la deuda del sector público federal, tanto la que está denominada en pesos, que se conoce como deuda interna, como la que está denominada en dólares, que es la deuda externa, cumple con estos requisitos? ¿Esto qué quiere decir? Que según la Constitución, y con esto estoy totalmente de acuerdo, el gobierno solo debería endeudarse si esos recursos los va a destinar a producir algún bien o servicio que ofrecerá a la ciudadanía, por la cual los ciudadanos estaríamos dispuestos a pagar un precio, lo cual al gobierno le permitiría generar los ingresos indispensables para poder ir liquidando esa deuda. Y aquí la pregunta persiste. ¿Cuánta de la deuda total del sector público federal cumple con este requisito? Pero ¿por qué es mala la deuda? ¿Por qué es malo que un gobierno se endeude, sobre todo si no se cumple la condición antes mencionada? Porque ¿cuáles son las opciones que tiene un gobierno para pagar la deuda, suponiendo que la misma no se invirtió productivamente y no generó los ingresos para irse pagando? Bueno, la primera opción que tiene el gobierno es aumentar impuestos y gastar lo mismo en beneficio de los ciudadanos. Es decir, me quitas más y me das lo mismo. Con lo cual, quien sale perdiendo es el ciudadano. La segunda opción sería no aumentar impuestos y gastar menos en beneficio de los ciudadanos. Y eso que se gasta de menos en beneficio de los ciudadanos, pues es lo que se está destinando a pagar la deuda. Dicho de otra manera, no me quitas más, pero me das menos. Para todo efecto práctico, el resultado es me estás quitando más. Y la tercera opción sería aumentar impuestos y gastar menos en beneficio de los ciudadanos. Me quitas más y me das menos. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? ¿Sí? Que al final de cuentas, ¿sí?,
las deudas del gobierno se pagan con los impuestos de los ciudadanos, salvo el caso en el cual el gobierno tuviera propiedades y las pudiera vender. En ese caso, sí, tal vez alcanzaría para liquidar la deuda. Pero sí es preocupante que, pese a lo que dice López Obrador en el sentido de que la deuda no ha aumentado, esta sí ha venido creciendo, ha crecido pues prácticamente un 15% en lo que va de la actual administración, y más preocupante es todavía que la gran mayoría de esa deuda no está cumpliendo con lo que dice el artículo 73 constitucional, en el sentido de que esos recursos el gobierno debe de invertirlos productivamente para producir bienes y servicios que se ofrezcan a los consumidores por los cuales estemos dispuestos a pagar un precio, lo cual le permitiría al gobierno generar los ingresos para ir liquidando ese endeudamiento. Sin duda alguna, que en materia de deuda, en este sexenio, las cosas no han mejorado. Hasta aquí estas pulsaciones económicas. Nos vemos en las próximas.